Buenos días, bienvenidos a Bitcoin Global, canal de noticias sobre Bitcoin. Hoy me gustaría hablaros sobre cuatro noticias que valen la pena comentar. La primera de ellas nos dice: el cierre del estrecho de Hormuz pone a prueba la resistencia de Bitcoin. Es interesante ver cómo ha estallado la guerra de Irán y normalmente en tiempos de incertidumbre, cuando estalla algún conflicto bélico, cuando hay alguna recesión económica, el primero en pagar los platos rotos siempre es Bitcoin. Y para sorpresa de todos, esta vez pues no ha sido así. Hemos visto como pérdidas en el SP500, en el MC Wall, en la bolsa europea especialmente. Mucha gente se había refugiado en los mercados europeos y han sido de los primeros en recibir importantes caídas. Y para sorpresa de todos, Bitcoin se ha quedado resistiendo, incluso ha tenido una subida importante saliendo del suelo en el que llevaba las últimas semanas. Es curioso, y esto nos ha sorprendido a muchos, de que Bitcoin se haya convertido en un valor refugio cuando no lo es. Bitcoin es una reserva de valor a largo plazo, pero no es un valor refugio. Entonces, esta nueva situación que ahora mismo tiene Bitcoin y que es muy positiva, eh, es meramente circunstancial, porque llama mucho la atención que el oro venía haciendo una subida espectacular, pero en algún momento tenía que corregir. Y ya vimos a principios de febrero una caída del 17%, y al estallar el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, subió al día siguiente del estallido del conflicto y al siguiente día comenzó a bajar. Por tanto, también podríamos suponer de que está habiendo un trasvase de liquidez desde el oro hacia Bitcoin, por el buen comportamiento que está teniendo Bitcoin. Esta situación de Bitcoin me lleva un poco a hablar de la segunda noticia, que nos dice Bitcoin y volatilidad del mercado, cómo la inversión evoluciona hacia un sector más maduro. Y es que precisamente Bitcoin está demostrando tener un signo de activo, bueno, de activo más maduro. Es decir, estamos, como ya he comentado en otros vídeos, está en esa fase de adopción institucional, inducción por parte de las empresas. Muchos fondos y varios bancos que años atrás habían estado directamente desprotegando de Bitcoin, pues ahora están ofreciendo productos relacionados con Bitcoin. Y esto es algo que está, bueno, siendo positivo para el activo. Y la volatilidad había sido algo característico de Bitcoin. Mucha gente lo criticaba porque la volatilidad era muy agresiva, y era porque eh, todo el Bitcoin emitido estaba en manos retail, estaba en manos de personas con una visión, con una intención muy especulativa. Todo y que sin la volatilidad el activo no puede escalar. Entonces era una tensión que ha ido superando con importantes caídas y con importantes correcciones de precio. Pero si vemos ahora como ya comentábamos antes, países y empresas apuestan por tener reservas estratégicas de Bitcoin, y una de las cosas que mejor le ha favorecido es especialmente la regulación, especialmente la europea, todo y que es una regulación muy agresiva. Es la regulación MiCA, todo y que es una regulación muy agresiva, porque nos hemos encontrado con muchas personas que tradicionalmente han estado haciendo compras en exchange que todo el mundo conoce, y desde que se aplicó hace poco la regulación del MiCA, están encontrando dificultades o tener que hacer muchos pasos burocráticos para poder mover o justificar esas compras de Bitcoin. Todo que es algo un poco pantanoso para muchas personas, porque recordemos que Bitcoin tiene uno de sus fundamentales es la soberanía del propio activo. Entonces, cuando estas personas compran con K y C estos Bitcoin y luego los quieren mover hacia sus cold wallets, encuentran dificultades para poder moverlo. Pero a pesar de las dificultades de la regulación, es algo que ha legitimado el, el-
el activo de Bitcoin y le ha dado mucho más fundamento. Ya sabemos que Bitcoin ahora está mucho más arraigado a una regulación y eso es sinónimo de confianza entre personas, instituciones y corporaciones. La tercera noticia que quería comentaros es sobre BlackRock. BlackRock es uno de los grandes fondos mundiales, gestiona miles y miles de millones de dólares, por lo que dice aquí la noticia, 14 billones de dólares en activo. Y BlackRock hace un año emitió una serie de ETFs relacionados con Bitcoin. Hay que tener en cuenta y hay que recordar que BlackRock no tiene bitcoins en propiedad, sino lo que tiene son productos que tienen exposición al precio de Bitcoin. Entonces, esto ha sido muy llamativo, sobre todo para personas que no quieren complicarse la vida con la gestión de tener Bitcoin en propiedad, sino lo que han hecho ha sido suscribirse, pagar productos de ETF para tener esa exposición y para poder beneficiarse de los mismos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como los ETFs de Bitcoin están aceptando toda esa liquidez que se está moviendo de otros actores, de otros fondos que no son seguros ahora mismo, especialmente por el tema de la guerra. Entonces es muy positivo porque refuerza lo que decíamos al principio, esa madurez de Bitcoin como un activo permanente y como podemos ver aquí en la gráfica, eh, es- ha tenido una subida importante rompiendo el suelo de los 68-69 mil dólares, situándose en unos 73.352 y subiendo un 2%. Por tanto, muy positivo. Y luego la última noticia que quería traeros es, como no, sobre Michael Saylor y sobre MicroStrategy, que en esta noticia nos dice que la semana pasada, especialmente el jueves, MicroStrategy compró más de 4.000 bitcoins. Eh, Cada semana, Michael Saylor, que es este señor que tenemos aquí frente al ajedrez, es el CEO de MicroStrategy y es un firme defensor de las propiedades y de los fundamentales que tiene Bitcoin y ha creado la mayor eh, reserva estratégica de Bitcoin en una empresa, supera los 338.000 Bitcoins y tiene como previsión eh, que la reserva estratégica esté en 1.400.000 bitcoins. Esto sería aproximadamente el 7% de toda la emisión de bitcoin en circulación. Eh, Cada semana Saylor nos informa de las compras que hace y estas compras las realiza a través, bueno, de un sistema muy inteligente, porque lo que hace Saylor es emitir acciones y luego acciones preferentes de su propia empresa, haciendo rondas de financiación y emitiendo las acciones y a través de la recompensa que tiene por la venta de acciones, pues compra Bitcoin. Entonces, él ha estado comprando a precios medios de 69-70 mil dólares con unas cantidades absolutamente brutales. Hace muy poquito, no he encontrado la noticia, pero leí en algún sitio que fue este fin de semana, y es que el exministro británico Boris Johnson se ha metido en un fango, se ha metido en un brete porque comentó junto a un señor random de allí, de Gran Bretaña, que este señor había perdido 20.000 euros en Bitcoin. Pues Boris Johnson no se le ha ocurrido otra cosa que salir a la palestra y decir que Bitcoin es un sistema Ponzi. Y quien ha bajado al barro y le ha contestado ha sido precisamente Michael Saylor, en el cual que le ha contestado que Bitcoin no puede ser un sistema Ponzi porque no es un sistema centralizado, es un sistema que depende de su propia red, que es una red libre y que funciona a través de sus propias transacciones. Es decir, no hay nadie que esté controlando Bitcoin. Es decir, solo eso funcionan a través de sus propias transacciones. Entonces, esto es lo que ocurre cuando alguien como Boris Johnson dice este tipo de cosas, que muchas personas por red pues le han criticado y asimismo pues
Michael Saylor. Y el ejemplo de este señor que perdió 20.000 euros en Bitcoin, pues bueno, es lo que suele pasar cuando te metes en un activo a especular o cuando no entiendes el activo. Y esto es una de las cosas que es muy importante tener en cuenta. Es decir, siempre hay un discurso, hay una serie de narrativas que han acompañado a Bitcoin y que no le hacen ningún favor, de personas que dicen, no, métete en el activo, métete al dinero y en 6 meses haces un por dos o haces un por tres. Bueno, pues esto es jugártela porque nadie tiene una bola de cristal. Hacer un análisis técnico preciso es algo muy difícil, es algo que favorece a muy pocas personas y cuando uno hace una maniobra pues, de este tipo, pues se ve un interés cortoplacista. Estoy seguro que si esta persona hubiera hecho esta inversión en un momento determinado o la hubiera mantenido en un medio largo plazo, hubiera podido recuperar la inversión. Si esta persona metió los 20.000 euros cuando Bitcoin estaba a 100.000 dólares, bueno, pues ahora tardará un par de años más o menos en poder recuperarla. Pero bueno, aquí de lo que se trata es criticar un poco esta, esta inclinación especulativa que hoy día, bueno, pues te puede pasar facturas si especialmente no entiendes los fundamentales de Bitcoin y para qué sirve Bitcoin. Pues bueno, nada más, quería traeros estas cuatro noticias, espero que os hayan gustado, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues suscribiros, darle me gusta y nos vemos en el próximo. Un saludo.